Rabina Silvina Cheme, qué gusto tenerte en México primero. Dos, con una exposición como esta. Platícanos qué implica Ana Frank traerla, su casa, a la vida. Bueno, es la misión que tiene la Casa Ana Frank de Holanda y que nos encomendó a nosotros desde Argentina para toda Latinoamérica. En mi caso yo me ocupo en el Museo Argentino y para toda Latinoamérica me ocupo de la producción de los contenidos, de los textos, con lo que yo estoy todo el tiempo escribiendo lo que Ana escribió, transcribiendo lo que ella escribió en su diario, cuidando su letra, tratando de transformar su mensaje en presente, con lo que, ¿qué significa Ana Frank para mí? Ana Frank para mí es un compromiso con una modalidad de resistencia y de libertad que a mí me inspira en la vida. Es una chica que estaba encerrada, que tenía todo para perder, que sabía probablemente que no iba a salir, sin embargo ya no renuncia a su libertad. Ella escribe, se inventa mundos, transforma la realidad en una fantasía que le permite sobrevivir con una resistencia increíble. Dime algo, nos has dicho mucho de lo que implica Ana Frank, de lo que era en ese. ¿Cuál es ese mensaje? Porque ustedes tienen algo muy importante, el mensaje a las juventudes, a los niños de hoy en día. ¿Cuál sería ese mensaje, aparte de libertad de todos? ¿Cómo lo pondrías? Porque hoy los jóvenes, como dice una carta que hoy nos leyeron, pueden jugar, pueden salir, pueden brincar en la mayor parte del mundo. Pero implica otra responsabilidad. Dinos. Ella lo que dice todavía en su diario es que no cree cómo alguien puede vivir sin ideales, que la juventud tiene futuro si tiene ideales, y esto es lo que yo siempre le digo a todos nuestros jóvenes. A veces lo del mundo de los adultos te dice que hoy nada es demasiado importante, todo es relativo, el momento presente es el único que vale y que finalmente el mundo no tiene arreglo. Por tanto, a explotar todo en el momento presente porque uno no sabe lo que viene. Y lo que Ana dice es otra cosa. Y les decimos nosotros a los jóvenes hoy, un ideal, un propósito, una misión, un objetivo trascendente, un descubrir quién sos para ti, para la vida en general, hace que la vida tenga sentido. Lo peor que podemos hacer los adultos con nuestros jóvenes es hacer que ellos no tengan nada que perder. Y lo repito, lo peor que podemos hacer nosotros los adultos con los jóvenes es hacerles entender que ellos no tienen nada que perder. Porque si no hay nada que perder y si no hay nada que hacer, ¿hacia dónde nos vamos guiando? ¿Cómo manejas eso? Porque el decir no tener nada que perder, hoy muchos le decimos, inténtalo, no tienes nada que perder, prueba, hazlo, esfuérzate, lo peor. Entonces, no tener nada que perder es, ¿y para qué lo voy a hacer? Claro. ¿Y qué valor tiene? Y si igual no tiene ningún futuro, y si igual este país no lo soluciona nadie, exacto. y si igual, ¿y para qué? Y finalmente, ¿qué me importa? A mí mismo, el resto, ¿qué me importa? Que se arregle. Oye, venir a ver el Museo de Ana Frank justamente en el Museo Memoria y Tolerancia, para muchos sería como ver el pasado, ver la historia, pero tú nos hablas del presente y del futuro, ¿sí? Es traerlo, es reflejarlo en todo eso. Eso es lo que trata esta exposición, ustedes que le hicieron, que todo esto, ¿qué es lo que buscan? Esa es la diferencia entre historia y memoria. La historia te cuenta un relato del pasado que a ti no te pertenece. Sí. La memoria es una experiencia del pasado que la leemos con los ojos del presente para tomar su matriz, su patrón de aprendizaje y poder entender lo humano que hay dentro de esta historia. Acá cuando hablamos de nazis hablamos de personas que amaban a sus parejas, personas que sacaban a pasear a sus perros, personas que jugaban con sus niños, personas que fueron acostumbradas a entender que había otros que no correspondían a la misma categoría de humanos que ellos mismos. Las víctimas también, humanas, personas como uno. Hay víctimas que siguieron teniendo relaciones sexuales porque el amor era lo que era primordial y no lo iban a dejar. Hay gente que siguió componiendo música, hay gente que siguió enseñando. Hay gente que robaba un pedacito de pan para poder darle a sus hijos. Aún en el peor de los momentos la dignidad humana prevalece. Se sobrepone a cualquier cosa y también de esa humanidad tenemos que hablar con la gente y también tenemos que hablar con nuestros jóvenes acerca de todos aquellos que observaron pasivamente
Yo me pregunto, el panadero que llevaba el pan a las barracas de los jerarcas de Auschwitz, cuando volvía a la casa, ¿qué le contaba a la esposa? ¿Qué hacía con ese silencio? ¿Qué hacía con ese pan que seguían dándolo por miedo a que lo lleven, que lo pongan, que lo secuestren? O quizás pensando que ellos tenían razón y que lo que estaban haciendo estaba bien. ¿Qué hacemos con los observadores pasivos de estas sociedades? Que hacen que nada de los demás les importe si no le tocan su propia familia, sus propios amigos. Justamente en el día de Yom HaShoah, en una de las ceremonias, donde honraron en parte al pueblo búlgaro, que hizo mucho, y la embajadora mencionó, dijo, no entendemos por qué nos honran a nosotros. Hicimos lo que cualquiera tendría que hacer, pero alguien más habló y dijo, era una lección de cómo tomar opciones, de cómo elegir, aunque te pueda costar la vida. Sí. Y eso es algo que también se toca en este museo. Absolutamente. Por eso digo, cuando vos contás la historia, en los libros de historia te cuentan la historia de los ganadores y de los vencidos, ¿no? Sí. La Ciudad de México que acabo de recorrer está llena de los monumentos de los grandes próceres, claro, que son los vencedores. Pero las historias tienen un montón de aristas y la mayoría de las personas, como nosotros, no son ni de los vencedores ni de los vencidos. Estamos en ese otro espectro. ¿Y qué hacemos con lo que sucede? Con los marginados, con los perseguidos, con los humillados, con los denigrados, con los discriminados. ¿Qué lugar ocupamos en la historia, en nuestro presente? Y esta muestra te lleva a pensar eso. Oye, y una más, siendo tu rabina, o sea, viniendo de una comunidad de Argentina y todo esto, ¿qué implica? O sea, hemos oído 1000 historias de Ana Frank en el mundo judío, hemos oído 3000 historias del Holocausto, para algunos es una más, para unos ya lo sé, para otros, ¿por qué? O sea, sabemos que no tenemos que olvidar, que no lo tenemos que volver a permitir, pero ¿cómo seguirlo? ¿Cómo mantenerlo? ¿Cómo envolver a nuestros jóvenes en esto y decirles, es que esto pasó, pero puede volver a pasar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como pueblo judío? Y si nos da una responsabilidad más hacia todo mundo. Mira, quiero permitirme cierta crítica a lo que me dices en el sentido siguiente. Sí. Si el holocausto es un tema de los judíos, los feminicidios es un tema de las mujeres, los travesticidios es un tema de las personas trans. Sí. Y no es así. Los antisemitismos, la islamofobia, las persecuciones raciales, las discriminaciones por género, no son tema de la víctima, es un tema de lo humano de cada uno de nosotros. La igualdad de género es una igualdad por la cual tienen que pelear varones y mujeres. El antisemitismo es una alerta en cualquier sociedad democrática que le atañe a todo aquel que quiere vivir en una sociedad diversa y plural e igualitaria para todos. Entonces, que nosotros judíos hayamos sufrido no nos convierte a nosotros en los defensores de esa memoria, sino en trabajar en las sociedades plurales en las que vivimos para que este tema sea un tema de la sociedad, de los sistemas y las políticas de educación, así como cuando atacan a otro grupo religioso o a otro grupo de migrantes. Yo, judía, tengo que salir primera en las manifestaciones, no porque me corresponda a mí, porque a mí no me tocaron, pero ¿sabes qué? Cuando yo estuve en el centro del terremoto, muchos dijeron a mí no me tocan y no me corresponde. Y los judíos, desde que salimos de Egipto, desde la Torá dice, cuidá al extranjero, protegé al extranjero, amá al extranjero, Kigeraita bemitzrayim, porque vos fuiste extranjero en Mitzrayim, porque vos fuiste extranjero en Egipto. Nosotros, nuestra condición de víctimas, lo único que nos enseña es una lección ética. Nosotros no podemos permitir ninguna otra víctima en este tiempo. Por eso no es una historia más, es nuestra historia. Creo que con esto quitaste mi última pregunta, que era el mundo en general, porque esto no es solo de los judíos. El diario de Ana Frank no es solo para el mundo judío, es una historia universal, una joven como cualquier otra. Que en este caso por su condición judía, pero podría haber sido cualquier otra condición, y nosotros defendemos la libertad de cada uno de los que están en esta tierra. Oye, justo en eso además comentas que hay una casa de Ana Frank, o que tomaron para hacerlo para periodistas y que puedan escribir que han sido perseguidos. Sí. Eso es una lección. Platícanos brevemente esto, porque es parte de esas lecciones que la gente no conoce. La casa donde vivió Ana, de la cual tuvo que irse, en el barrio de Merwe de Plein, en Ámsterdam, afuera de Ámsterdam, un barrio de refugiados alemanes, emigrados de Alemania a Holanda, antes de que Holanda entre en guerra.
Esa casa se recupera, la Municipalidad de Ámsterdam la recupera, la vuelve a amueblar, tal como estaba amueblada en la época de Ana, y deciden recibir a escritores refugiados durante un año para que puedan escribir en libertad. Qué increíble elección. Y eso es maravilloso. Increíble elección, que ojalá no tuvieran que huir y ojalá no tuvieran, pero qué bueno que hay donde escribir y donde mantener y luchar por la libertad, como lo hizo tanto tiempo Ana Frank. Muchísimas gracias.